para escuchar de tu palabra, Señor. Tú has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas, Señor. Y es tu palabra la que nos anima, nos alienta, es un bálsamo para nuestra alma, Señor. Y en esta mañana nos ponemos delante de ti, mi Dios, con un corazón receptivo, pidiéndote que tu precioso Espíritu Santo hable en nuestro lenguaje a cada uno de nosotros, Señor, y podamos atesorar tu palabra en nuestro corazón y más aún ponerla en obra. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, pues hemos estado leyendo, y para complementar lo que nuestra hermana Andrea hablaba acerca de David, hemos estado leyendo en el libro de Samuel, pues la vida impresionante de David, ¿cierto? Y es realmente interesante y de mucho aprendizaje el poder ver la resiliencia que tuvo este varón. Esa resistencia a pesar de las circunstancias que se le presentaron, porque recordemos que cuando Saúl era rey y no hizo lo correcto delante de Dios, entonces el Señor dijo: tengo a un nuevo rey para ustedes. Recordando que Saúl fue el rey que el pueblo quería, pero David fue el rey que Dios tenía en su corazón. Y viendo la escritura podemos ver cómo él sufrió grande persecución, y cuando la persecución es de parte del enemigo, pues la podemos entender hasta cierto punto. Pero cuando la persecución es al interior, con alguien que tú conoces, en el cual tú pensarías que te va a respaldar, o personas que están en tu alrededor que te van a ayudar, y de ahí es el ataque, pues entonces la cosa se vuelve caótica, ¿no? Y es complicado. Y a veces ese enemigo somos nosotros mismos. Y eso es triste. Pero el día de hoy vamos a ver algo muy interesante, porque recordando lo que leímos, vimos cómo primero Saúl le promete a David que le va a dar a su hija como esposa, en este caso era Merab, pero resulta ser que lo manda a la batalla y le da a Merab a Adriel, otro varón. Y luego ya regresa David y le dice, bueno, que le manda a decir: no te preocupes, David, te voy a dar una segunda oportunidad de que seas mi yerno. Imagínense a David diciendo: no, pues qué padre que me das otra segunda oportunidad, de esas quiero muchas, ¿no? Dice David: pero realmente yo, ¿qué dote puedo darle al rey de Israel? Y entonces Saúl dice: ok, solo necesito vengarme de mis enemigos. Claro, no mencionó a David, pero lo consideraba un enemigo. Y le dijo: tráeme 100 prepucios de los filisteos y te doy a mi hija. No, pues David, presto, raudo y veloz, le dio más que eso. Y con eso David tuvo que darle a su hija Mical. Pero, ¿qué había Saúl? Pero ¿qué había en el corazón de Saúl realmente? Estaba un plan de quitar a David de su camino, porque sabía que él iba a sucederle en el trono. Entonces podemos ver aquí un corazón de una persona que realmente está turbada, un corazón egoísta, egocéntrico, un corazón que únicamente buscaba la vanagloria, porque incluso hay parte de la escritura que dice que había hecho un monumento para sí mismo, y eso te da a entender que pues realmente este rey buscaba ser visto él. Incluso cuando el profeta Samuel le dice: ¿sabes qué? Tú ya no vas a ser rey de Israel. Le dice: bueno, pero por favor acompáñame a esta última fiesta para que el pueblo vea que estás conmigo. O sea, siempre pensando en él y en él. Y bueno, pues es impresionante ver cómo David fue perseguido, difamado, desechado, excluido. Sin embargo, él estaba firme en lo que Dios tenía para su vida. Y en estos últimos días, siendo más preciso, el 18 de abril yo me enteré de una noticia que en Sudán hubo muchísimos muertos y eran hermanos en la fe, eran cristianos. Sudán es un país ubicado en el continente africano, pero no tan solo hay persecución en los hermanos de la fe en ese continente, también lo hay en Europa, en Asia
y aquí en América. Y tristemente en nuestro país, en el sur, hay muchos hermanos que están siendo desplazados, están siendo despojados de sus tierras solo por creer en Cristo Jesús. Así es de que nuestra oración tiene que ser por cada uno de nuestros hermanos, porque yo decía hace un rato que es un enorme privilegio y bendición que estamos aquí en la casa del Señor y podemos estar sentados recibiendo de su palabra y su instrucción. Pero cada vez va a haber un ataque frontal del enemigo hacia nuestras vidas. Y no es que lo diga yo recordaba esta palabra que está en Mateo 24, si gustas acompañarme, y el Señor nos anima a perseverar hasta el final. Y vamos a ver lo que dice la palabra. Jesús habla acerca del futuro que va a venir. Versículo 24. Cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero él les respondió: ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre de otra. Y esta fue una palabra profética que se cumplió 70 años después, cuando los soldados romanos destruyeron el templo de Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra. Así es de que nosotros estamos seguros de que las palabras que el Señor dice se cumplen en el tiempo de Él. Versículo 3, más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres, terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán y los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí. Se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Y hemos sabido a través de la historia de cuántas veces se han enfrentado nación contra nación, pueblo contra pueblo, y yo pienso que esto es cíclico, se va dando. Pero hay una parte interesante que menciona aquí que en todo el mundo, todas las naciones van a oír del Evangelio. Y ahora que tenemos este internet, pues realmente esta llega a todo el mundo, salvo algunos países que todavía tienen control sobre esto, que no permiten que controlen todas las noticias y controlen todos los medios, solo permiten lo que ellos quieren, hablando de países comunistas. Pero va a llegar un momento en donde va a llegar la palabra, porque ahora hay muchos hermanos en Cristo misioneros que están llegando a esos países, a esas ciudades, a esas comunidades y están dando el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Así es de que tú y yo tenemos esa encomienda para orar todos los días por ellos. Versículo 36, dice el Señor Jesucristo: sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Desafortunadamente, muchas personas han querido dar el año, el mes, el día, casi hasta la hora de la venida del Señor Jesús. Pero aquí el Señor Jesús está siendo muy claro. Esto solo lo sabe el Padre. Y ninguna de esas personas que se afanan por decir cuándo es su venida ha acertado ni acertará, porque solo le compete al Padre. Pero lo que compete a ti y a mí es mantenernos firmes sobre la roca que es Cristo Jesús.
Y en la vida se nos pueden presentar muchísimas dificultades, muchísimos retos, pero tú y yo tenemos que permanecer, ser perseverantes en estar en los caminos del Señor. Perseverante significa ser resiliente. Ser resiliente es decir que a pesar de las circunstancias que me rodeen, yo voy a aguantar, yo voy a estar firme en la fe. Dice Hebreos 3:14, pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Amén. Dios espera que nosotros perseveremos hasta el fin. Y es así como le pusimos al título de la palabra del día de hoy. Y sabes, en un futuro próximo, lejano, mediano, no lo sé, solo Dios lo sabe, estaremos reinando con Él. Pero vamos a ver qué nos ayudará a perseverar en esos tiempos difíciles. Amén. Buenos días, Dios les bendiga. Y bueno, vamos a ver algunos puntos que nos van a ayudar a poder perseverar y poder estar hasta el fin delante del Señor. Y el primero es confiar en las promesas de Dios hasta que se hagan una realidad. Cuando nosotros leemos la historia de David, y si tú empiezas a leer el primer libro de Samuel, empiezas a ver cómo primero Dios le nace un profeta a través de Ana, que es Samuel, y después cómo Samuel crece y el Señor le usa para hablar al pueblo, y el pueblo de repente dice, ya no queremos más oír la voz de Dios a través de profetas o ser gobernados por Dios a través de profetas, queremos un rey. Y entonces el Señor les da a Saúl, y después, como decía mi esposo, pone a David. Y a través de David podemos ver cómo David perseveró hasta el fin. Y David confiaba en las promesas de Dios. Dice primera de Samuel 16:13, al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. En ese momento Dios estaba escogiendo un rey para el pueblo de Israel, y era David. Y con ello David estaba tomando del Señor lo que iba a necesitar a partir de ese momento. Y nosotros leemos que el Espíritu del Señor vino con gran poder. Una vez que el Señor ungió a través del profeta Samuel a David, también vino el Espíritu Santo. Porque mi amado hermano, a partir de ese momento en que Dios le estaba dando la promesa, tú vas a ser rey sobre mi pueblo, transcurrieron 15 años. 15 años del momento de ser ungido hasta que David fue puesto como rey. En ese transcurso del tiempo, David tuvo que pasar muchas cosas, muchas situaciones difíciles. Y a mí me gusta leer el libro porque podemos ver el corazón de David. Y aunque David tuvo la oportunidad 2 veces de matar a Saúl, no lo hizo. Él se mantuvo esperando en las promesas de Dios, esperó el tiempo de Dios, y cuando Saúl finalmente fue muerto, entonces David pudo ser rey de Israel. En ese momento en que David estaba dentro de la cueva con todos los hombres que le acompañaban, el rey Saúl entra porque le dieron ganas de ir al baño, y entonces los que están con él le dicen, es tu oportunidad, David, mátalo. Pero David dice, no voy a levantar mi mano contra el ungido del rey. Y entonces podemos ver que el esperar en las promesas de Dios, confiar en las promesas, nos va a llevar a hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Más adelante, en 2 de Samuel 7:26, dice que tu nombre sea honrado para siempre, de modo que todos digan, el Señor de los ejércitos celestiales es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David permanezca delante de ti para siempre.
En este momento podemos leer, Dios cumplió la promesa a David. Ahí estaba siendo rey y David dice, el Señor de los ejércitos celestiales es Dios de Israel y la casa de tu siervo permanecerá para siempre. Es decir, yo tomo la promesa de ser rey, tomo la bendición de juzgar a este pueblo, pero lo voy a hacer en el nombre de Dios y el reino que tú estableces sobre mi vida permanecerá para siempre. Y entonces podemos ver que de la descendencia de David viene nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y su reino es para siempre. A veces tú y yo no podemos, no nos damos el tiempo de esperar y queremos acelerar las cosas, queremos ayudarle a Dios y a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero si nos mantenemos en la espera, en las promesas de Dios, podremos ver la bendición en nuestra vida y en la vida de nuestras generaciones. Amén. Amén, wow, qué impresionante, ¿no? Porque recordemos que cuando Dios le dice que unja a David, le pide que vaya a ver a Isaí, a la ciudad de Belén. Y Belén, la raíz dice es Bethlehem, que es la casa del pan. Y dice que de ahí iba a ser la descendencia que iba a estar reinando para siempre. Y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo, de Belén. Y el Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida, ¿cierto? Así es de que Él es el que nos sustenta, Él es el que nos alimenta, Él es el que nos da esa capacidad a pesar de cualquier circunstancia en donde nos veamos oprimidos, asediados, perseguidos. Él nos da la fuerza para decir, yo creo en Cristo Jesús. Amén. Segundo punto que nos debe de ayudar a permanecer perseverantes es seguir la dirección o la visión de Dios. Eso es sumamente relevante. Porque veíamos, ¿no? Como David dijo, no, yo no voy a matar al ungido de Dios, cuando por ahí alguien le susurró, es tu oportunidad, mátalo. ¿Qué hubiese sucedido? Yo me preguntaba, ¿qué hubiese sucedido si David hubiese matado a Saúl en ese momento? Wow, yo creo que la historia hubiese cambiado, pero Dios sabía que no lo iba a hacer, porque dice que era conforme al corazón de Dios y sabía que David era fiel y él seguía su dirección. Dice la palabra de Dios en 2 Samuel 7:16, tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí y tu trono estará seguro para siempre. Mira, Dios siempre te va a llevar a tu destino preciso. Dios siempre nos va a llevar a cumplir su propósito cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Él y permitimos que nos guíe a través de su precioso Espíritu Santo. Así es de que no tengamos temor a equivocarnos en ese sentido de poner la mirada en el Señor jamás, porque es lo mejor. Porque no hay otra cosa más precisa más que el propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Así es de que David nunca quiso adelantarse a buscar ese reinado. Él esperó en el Cairo de Dios, es decir, en el tiempo que Dios tenía destinado para eso. Y quizás hay cosas, hay promesas que Dios tiene para tu vida y para mi vida, y no nos desesperemos, mi hermano, porque estas van a llegar, las vamos a conocer. No sé si en esta vida o cuando estemos en su presencia, pero el Señor nos va a mostrar cosas realmente impresionantes. Dios le había dado su visión y eso lo mantuvo enfocado a David. Dios te ha dado a ti una visión y a mí me ha dado una visión de vida. Cuando no le conocíamos andábamos errantes y errando en el propósito, pero cuando le conocimos, llegamos a los pies de Cristo Jesús, yo estoy seguro que el Espíritu Santo puso en ti y en mí una nueva dirección, un nuevo rumbo, un nuevo puerto a donde llegar. Así es de que eso nos debe de mantener plenamente enfocados. Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Amén. Esa es la seguridad que el Señor nos da, que podemos estar confiados y perseverar en Él porque vamos a tomar los mejores caminos, porque Él nos los va a indicar. Así es, Dios siempre tiene la mejor dirección para nuestra vida. Punto número 3,
necesitamos fe. Y fe se trata de creerle a Dios. Primera de Samuel 23, del 1 al 4 dice: un día llegaron noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keila robando el grano de los campos de trillar. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo ir a atacarlos? Sí, ve y salva a Keila, le dijo el Señor. Pero los hombres de David le dijeron: tenemos miedo, incluso aquí en Judá, de ninguna manera queremos ir a Keila para luchar contra todo el ejército filisteo. Así que David consultó de nuevo al Señor y de nuevo el Señor le respondió: desciende a Keila, porque yo te ayudaré a conquistar a los filisteos. Y si nosotros seguimos leyendo, podemos ver cómo Dios le dio la victoria a David y a su ejército y pudieron ganar. Tal vez tú y yo no nos imaginamos cómo eran esos tiempos de guerra, cómo estaba el clima, a qué iban a enfrentarse, cómo sería la lucha, iban a salir victoriosos o derrotados. Había muchas incertidumbres y yo, pensaba en los que le dijeron tenemos miedo, y yo creo que también nosotros en ese momento tendríamos miedo de saber que a lo mejor íbamos a ir a la guerra y nos iban a matar. Pero a mí me gusta la fe de David porque cuando él escucha tenemos miedo y no queremos ir, él va y consulta de nuevo a Dios. Y yo creo que en cada una de las situaciones que vivimos siempre tenemos que ir y consultar a Dios, pero no solamente quedarnos ahí, sino creerle a Dios. Y yo pensaba, cuando de repente yo tengo que ir a Jalapa a hacer trámites o a otra ciudad, lo primero que hago es agarrar mi celular y ver el pronóstico del tiempo y pongo Jalapa, y entonces me muestra ahí pues cómo va a estar el clima y sé si voy a llevar una chamarra, si me voy a llevar unos zapatos cerrados o si me voy a llevar unas sandalias o unos tenis de tela que no se me van a mojar porque no va a llover. Hago todo eso y puedo saber a qué me voy a enfrentar en cuanto al tiempo, en cuanto al clima. Pero este pueblo iba a luchar, iba a la guerra y podrían morir en esa guerra. Y ellos consultaron a Dios. Y luego me gusta cómo David dice: ok, sí, está el ejército, pero vamos con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, y la victoria la tenemos ganada porque el Señor va con nosotros. Y entonces lleva al ejército y se enfrentan y ganan. Y tú y yo no podemos quedarnos solamente con la parte de que decimos: ok, el Señor va conmigo. Ok, pero si el Señor va conmigo, voy, porque en Él tengo la victoria. Hebreos 11:1 dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La Reina Valera dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando nosotros tomamos la fe y el Señor nos dice: ve, Blanca, entonces yo tengo que ir, porque el Señor nos dice: yo voy contigo. Y para perseverar hasta el fin necesitamos esa fe con acción, que no nada más creemos, sino también actuamos, ejecutar las cosas que Dios nos vaya mostrando, y entonces podremos hacerlo. El Señor siempre tiene la respuesta para todas las cosas. Hace unos meses tenía que hacer unos trámites y la verdad no encontraba la salida. Inclusive hubo hermanos que quisieron ayudarme y no me pudieron ayudar. Yo necesitaba actualizar un CUR porque tenía que hacer un trámite en Jalapa y tenía una fecha límite, pero no podía hacerlo. Y de repente me dicen: el único lugar donde puede hacerlo es en la Ciudad de México. Y entonces yo digo: ¿México? A mí no me gusta ir a México, me estresa. Y me le quedo viendo a mi esposo y me dice: yo te acompaño. Y entonces yo me puse a orar y hay una persona que se ha vuelto mi escudera, y después de casi 2 meses que yo no recibía un mensaje de ella, ese día yo recibí un mensaje.
en donde el Señor me estaba diciendo que Él ya me había dado la victoria. Yo dije, ok, vamos a la Ciudad de México. Fuimos en 20 minutos, eso que no había podido arreglar por más de 15 días, se arregló. A la siguiente semana, el día martes, yo tuve mi pasaporte, pude hacer un trámite en Jalapa porque no tenía identificación, era indocumentada, no tenía INE, no tenía pasaporte, no tenía CUR, porque estaba mal. Entonces, pero yo le creí a Dios cuando Él me dijo, ve a México y allá está tu victoria. En ese momento Dios agilizó todas las cosas. Dios usa 1000 formas para hablarnos. Nuestros oídos tienen que estar atentos, nuestra mirada tiene que estar atenta a los planes que Él tiene. El trámite se hizo y ahora estoy en espera a unos días de que la jubilación llegue. Pero Dios siempre tiene la respuesta. Dios siempre tiene la respuesta y en Él está nuestra victoria. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren perseverar hasta el fin? Amén, ¿verdad que sí? El Señor nos da todo lo necesario. ¿Que va a ser fácil? No lo creo. De hecho, lo vivimos en el día a día, ¿no? Tan solo con las situaciones que se presentan de repente en el entorno de la casa, con los vecinos. Pero sabes, tú y yo somos llamados a ser la luz y la sal del mundo y tenemos que esforzarnos. Un cuarto punto es que debemos de perseverar en tener un corazón humilde, lleno de valor, de obediencia, deseo de agradar a Dios, que seamos leales y pacientes. Primera de Samuel 16, 6 y 7 dice, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por apariencia, por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Así es de que tú y yo tenemos que mostrarnos genuinamente humildes, así como era David. ¿David era perfecto? No, definitivamente no. Lo sabemos también a través de la Escritura, pero él era humilde en su corazón, reconocía cuando había pecado, reconocía cuando se había equivocado y acudía al Señor y se ponía delante de Él, y eso a Dios le agradaba. Así tú y yo tenemos que ser humildes, porque si hay algo de lo cual este mundo está careciendo es precisamente de la humildad en el corazón de las personas. Cada vez hay más egocentrismo, como lo dije hace un rato, cada vez la gente es más soberbia, busca satisfacerse por sí misma y no le importa lastimar a los demás. Él trata de atropellar, pero lograr llegar al objetivo que él se ha planteado, y eso resulta en la cúpula de las naciones. Vemos por eso tantas guerras, vemos toda esta situación que estamos padeciendo ahorita, porque hay personas que están dispuestas a saquear a otros países con tal de que ellos sigan siendo la supremacía en este mundo. Y las cosas van a ir cambiando, pero tú y yo estamos confiando en el Señor. Y tenemos que ser, como lo dije hace un rato, resilientes. Es decir, adaptarnos a las circunstancias no quiere decir aceptarlas, sino que en este entorno nosotros pelear la buena batalla, como dijo Pablo, en el nombre del Señor. Y por eso tú y yo tenemos ese gran compromiso de enseñarle a nuestras generaciones quién es nuestro Dios todopoderoso, cuál es el futuro glorioso que tenemos en Él. Hechos 13:22 dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiera que haga. Un corazón humilde delante de Dios reconoce que se trata todo de Él, únicamente de Él. Y tu vida y mi vida deben de honrarle a través de la manera en que vivamos. Amén. Y último, quinto punto, llenarse del amor de Dios. David se sentía tan amado por Dios que en medio de sus problemas abrumadores podría confiar y perseverar.
Se pudo enfrentar a leones, se pudo enfrentar al gigante, al rey Saúl, a los filisteos, a muchos enemigos, pero él sabía que el amor de Dios estaba siempre con él. Él se sentía amado. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de ello? Cuando leemos los salmos que escribió David. Y un ejemplo de un salmo que me gusta mucho, y yo creo que muchos no lo sabemos de memoria, es el Salmo 23. Y dice en el versículo 1, el Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito. Y ahí podemos ver esa relación profunda de amor con Dios. Cuando David dice, eres mi pastor, le está diciendo, eres mi guía, en ti encuentro protección, en ti encuentro todo lo que quiero. Después sigue diciendo, en verdes prados me dejas descansar, me conduces junto a arroyos tranquilos. Le está diciendo Dios, tú eres mi paz, tú eres mi descanso, tú eres mi sustento. Después dice, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. David le está diciendo, Señor, tú me haces nuevo, tú eres la guía correcta, solo tú. Yo no podría poner mi confianza en otra persona que no fueras tú, le está diciendo David. En el 4 dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu callado me protegen y me confortan. La confianza de David permanece inquebrantable. Aún en el peligro de la muerte, Dios es su protector. Y dice, he tenido yo la oportunidad de estar cerca de personas que de repente han perdido a un ser amado. Y he visto cómo esta palabra se hace realidad en sus vidas. Solo Dios les puede dar la fortaleza, solo Él puede confortar su alma, solo Él les da la fuerza. Y a veces tú y yo pasamos por pequeños problemas y nos sentimos atribulados, pero hay otras personas que viven en el horror de la muerte. Y solo Jesús, solo el buen pastor es el que les llena de su amor y el que les da un nuevo ánimo para perseverar hasta el fin. Sigue diciendo David, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Mi amado, banquete simboliza abundancia, simboliza honor y favor. Aceite simboliza la bendición y la consagración. Una copa rebosante significa la plenitud en la provisión de Dios. El amor de Dios nos asegura que un día estaremos a la mesa con Él en un banquete. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. La confianza de David en la presencia duradera y en el cuidado eterno de Dios la podemos ver en este salmo. Este salmo David no lo escribió cuando era pastor de ovejas, lo escribió cuando era rey, pero pudo aprender ese vínculo tan hermoso del pastor con sus ovejas y de las ovejas con su pastor. A ti y a mí nos falta de vivir muchas cosas, pero tú y yo tenemos promesas de Dios. Tal vez vivamos situaciones difíciles, tal vez situaciones que no vamos a entender, pero hoy tenemos una esperanza. El Señor Jesucristo vendrá. Y ese amor que Él nos ha prometido, en ese amor que Él nos ha prometido, Él va a regresar. Él vendrá por su novia, vendrá por su iglesia. Y si hoy viniera, ¿cómo me encontraría? Y yo quiero pedirte que te pongas de pie. Y hay una palabra que está en Apocalipsis 3, del 1 al 5, que vamos a tomar hoy para nosotros. Y dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia del camino. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir.
Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia del camino que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminan conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Tal vez tú estás en esta segunda parte. O tal vez estás pensando que el día en el que el Señor venga está muy lejano. Pero mi amado, un día esta palabra se va a cumplir. Y hoy puedo ver el amor de Dios y escuchar decirme: hoy tengo una nueva oportunidad para ti, Blanca. Regresa a mí, a mi primer amor. Hoy quiero limpiar tus vestidos. Hoy quiero que sepas que mi amor es suficiente para hacerlo. Necesito que estés segura de que tu nombre está escrito en mi libro. Hoy quiero asegurarte de que un día anunciaré delante de mi Padre y de los ángeles que me perteneces, que eres mía y que nada puede separarme de mi amor por ti, porque mi amor por ti es inagotable. Y sabes, esta palabra también es para ti este día. David no tenía una religión. Él tenía una relación de amor con el Padre. Y Dios espera de ti y de mí esa relación de amor para que podamos perseverar hasta el fin. Amado Dios, aquí estamos, Señor, delante de ti. Padre, tú conoces perfectamente, Señor, todo lo que hacemos, Señor. Conoces nuestro levantar, conoces nuestro andar, conoces cuando nos acostamos. No nos podemos esconder de ti, Señor. Aún ahí, Señor, en donde pensamos que nadie nos mira, Señor, allí estás tú, Señor. Y Padre, este día yo quiero pedirte perdón, Señor, porque tal vez he ensuciado muchas veces mi vestido, Señor. Ese vestido que tú un día me pusiste, Señor, y tal vez hoy está sucio delante de ti. Mi Dios, perdóname. Perdóname, Señor, y vuelve a limpiar, Señor, que mis ropas sean tan blancas, Señor, y que un día, Señor, yo pueda llegar delante de ti, ante tu presencia, Señor, y que tú puedas anunciar delante de todos, delante del Padre y de tus ángeles: aquí está mi hija, aquí está Blanca que me pertenece. Yo quiero llegar así delante de ti, Señor. Yo quiero hoy, Señor, reconocer que te he fallado y que me he equivocado muchas veces, Señor. Pero hoy nuevamente vengo ante ti, Señor, y te pido perdón. Y sé, mi Dios, que tú eres un Dios maravilloso y que puedes limpiar nuevamente mis ropas y hacerme acepta delante de ti. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, y a ti sea toda la honra y toda la gloria desde hoy y para siempre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados.